Lo que te voy a contar en este video no solo es una de las conversiones más milagrosas de un ultra enemigo del catolicismo, sino que además se produjo por la intervención de la Santísima Virgen, dando lugar a una de las apariciones marianas más importantes de la era actual. Y como si fuera poco, se produjo allí un milagro del sol de efectos comparables al que ocurrió en Fátima y presenciado por más de 3.000 personas. Escucha lo que te voy a contar. El cielo preparó estas apariciones de la Virgen de la Revelación con dos sucesos extraordinarios anteriores. En ese lugar donde apareció Nuestra Señora, había sido decapitado San Pablo alrededor del año 67 después de Cristo, y su cabeza rodó 3 veces antes de detenerse, y del suelo brotaron espontáneamente 3 manantiales de agua. El primero de agua caliente, el segundo de agua tibia y el tercero de agua fría. Y esos manantiales estuvieron activos hasta el año 1950 y su agua era considerada milagrosa. Y por eso ese lugar de Roma se llama Tre Fontane, o sea, tres fuentes. Y luego se fue construyendo ahí un complejo religioso y una abadía actualmente administrada por los monjes cistercienses. Y 10 años antes de la aparición a Bruno Cornacchiola, la Virgen se le había aparecido a la mística Luigina Sinapi, que está en proceso de beatificación. En el interior de la cueva vio a la Virgen llorando y encontró los restos de un bebé. Le dio sepultura en la cueva y la Virgen luego le dijo: voy a volver a este lugar para convertir a un hombre que lucha hoy profundamente contra la Iglesia de Cristo y quiere atentar contra el Santo Padre. Ve ahora a San Pedro y ahí encontrarás a una religiosa que te hará conocer a su hermano, que es un cardenal. A él tienes que llevar un mensaje. Debes decirle al cardenal que pronto será el nuevo papa. Y Luigina así lo hizo, y su hermana la condujo al cardenal Eugenio Pacelli, que luego sería Pío XII. La primera aparición de Nuestra Señora a Bruno Cornacchiola fue el 12 de abril de 1947. Bruno era un hombre de escasa educación que había sido convencido para ir a luchar en la Guerra Civil Española del año 1936 del lado de los comunistas. Y ahí conoció a un alemán protestante quien le instruyó contra la Virgen María y la Eucaristía y creó en él un odio feroz contra la Iglesia Católica, los sacerdotes y contra el Santo Padre. El odio inculcado fue tan grande que cuando terminó la Guerra Española se dirigió a Roma con la intención de atentar contra el Santo Padre. Lo primero que hizo cuando llegó a su casa fue convencer a su esposa que dejara a la Iglesia Católica. Y ella accedió a cambio de prometer que comulgarían juntos los 9 primeros viernes del mes. Y terminado este periodo, ambos se hicieron adventistas. El sábado 12 de abril de 1947, Bruno llevó a sus hijos pequeños para que jugaran en un campo aledaño a la abadía de Tre Fontane. Sus hijos comenzaron a jugar al fútbol mientras él preparaba una conferencia contra los dogmas marianos. Y sucedió que uno de sus hijos fue a buscar la pelota a una cueva, pero no volvió. Lo fue a buscar y lo encontró de rodillas con las manos juntas al pie de la gruta, sonriendo y diciendo «Belladonna». En eso llegó su hija y también cayó de rodillas con las manos juntas exclamando «Belladonna». Y finalmente llegó su otro hijo más pequeño y sucedió lo mismo. Trató de levantarlos del piso, pero estaban muy pesados. Y de repente todo se volvió oscuro alrededor de él. Sintió un dolor agudo en sus ojos y 2 manos se apoyaron sobre ellos quitando como una especie de velo. Una luz iluminó la gruta y se formó la figura de una mujer vestida con una túnica blanca y ceñida con un cinto y un manto rosado. En su mano derecha sostenía la Biblia. Le mostró un crucifijo que él había roto y con dulce voz le dijo: «Soy la Virgen de la Revelación. Tú me has perseguido. Ya basta. Entra en el redil. El juramento de Dios es santo.
Los 9 viernes que hiciste antes de entrar en el redil de la mentira son los que te han salvado. Obedece a la autoridad del Santo Padre. En esa primera aparición la Virgen le revela toda la doctrina católica de una manera infusa. Le pidió que se confesara y que se reconciliara con la Iglesia. Le habló incluso de su asunción al cielo, aunque el dogma aún no se había declarado. Y le confió mensajes específicos para los sacerdotes, invitándolos a una vida de mayor obediencia al magisterio, fe intensa a las verdades reveladas, mayor oración, acoger una forma apropiada de vestir y un estilo de vida puro y digno de lo que son. Bruno se sintió tan feliz y pleno que al día siguiente volvió a la gruta y colocó esta inscripción: yo era colaborador del mal, enemigo de la Iglesia y de la Santísima Virgen. El 12 de abril de 1947, en este lugar, se me apareció a mí y a mis hijos la Santísima Virgen de la Revelación. Me dijo que yo debía, con las señales y revelaciones que me daba, volver de nuevo a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Amad a María, nuestra dulce Madre, amad a la Iglesia. Ella es el manto que nos protege del infierno. Rezad mucho, rezad. El mismo año de la aparición, el 5 de octubre, el Papa Pío XII bendijo una estatua de la Virgen que fue llevada triunfalmente hasta Trefontane por más de 100.000 personas. Y 2 años después, Bruno tuvo una entrevista privada con el Papa y le entregó en sus propias manos la Biblia protestante que leía y la daga con la que había pensado atentar. Pidió perdón al Santo Padre y éste le pidió que saliera a predicar la misericordia de Dios transmitida por la Santísima Virgen. Y así lo hizo durante todo el resto de su vida. Bruno tuvo 22 apariciones de la Virgen de la Revelación y realizó más de 7.000 conferencias. En una aparición de 1979, la Virgen le dijo que en la misa del Sábado Santo de 1980 iba a suceder algo extraordinario. Esa misa en la gruta de la aparición fue concelebrada por 8 sacerdotes y había más de 3.000 personas conmemorando el inicio de las apariciones. Y de repente el sol se levantó hasta el cenit, dando vueltas alrededor de su propio eje y despidiendo rayos de todos los colores hacia todas partes. Todo el mundo quedó asustado. Unos lloraban, otros gritaban, otros suplicaban en voz alta a la Virgen. Otro aspecto maravilloso fue la imagen de la Virgen que se puso de color rojo intenso en el momento de la consagración, despidiendo rayos que atravesaban el techo de la gruta para unirse con los rayos que procedían del sol. Fue un espectáculo grandioso, jamás visto e inolvidable. Y no duró unos segundos, sino media hora hasta el final de la misa. En el disco del sol empezaron a formarse símbolos bien definidos y mirarlo no hacía daño a los ojos. Primero apareció una M, después fue transformándose en un corazón y luego en una hostia grande, en cuya superficie se mostraron las siglas de la Eucaristía, JHS. Después de la misa los fenómenos del sol fueron desapareciendo y volvió a su lugar ya en el horizonte. Pero la luz de la Virgen duró toda la noche. Fue el milagro del sol más grande después de Fátima. Y 2 años después, en la misa de la misma fecha, sucedió otro milagro del sol similar. Se han dado hechos y curaciones sorprendentes desde que la gente comenzó a visitar la gruta. Se han registrado sorprendentes aromas a rosas y a lirios. Y la tierra del lugar donde se apareció la Virgen ha tenido efectos sanadores milagrosos al ponerla en las personas que sufren alguna dolencia. Han sucedido muchas conversiones de dignatarios de la masonería, incrédulos, pecadores, judíos que entran a la Iglesia Católica, y cambios radicales en la vida y la fe de quienes toda su vida vivieron reprobamente. Alrededor de esta aparición se formó la Asociación de Catequesis fundada por Bruno y la Congregación de Misioneras de la Divina Revelación. Bruno también tuvo revelaciones sobre la guerra de Yom Kippur, el secuestro de Aldo Moro, el atentado a Juan Pablo II, el desastre de Chernobyl y la caída de las Torres Gemelas.
Y ahora me gustaría preguntarte si tú o alguna persona cercana a ti ha tenido algún tipo de revelaciones sobrenaturales. Y te informo que en la descripción de este video en YouTube hay varios links a videos y artículos sobre apariciones marianas que te recomiendo leer. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos porque es una aparición poco conocida fuera de Italia, pero de muchos frutos.